Hola de nuevo. Puede parecer fuera de lugar la temática escogida para este primer video post después del verano, hablar de China cuando hoy nos estamos desayunando, leyendo las portadas de los periódicos que rezan a 5 columnas: doble recesión, inminente crash, caída de un 5% en las bolsas, cuando fundamentalmente en las tertulias televisivas y radiofónicas de lo que se habla es de la inminente quiebra de Grecia, de la contaminación de la quiebra de Grecia hacia otras economías periféricas de la Unión Europea, y Enrique de la Rica se nos pone a hablar de China. Pues de cierta manera es un buen momento para hacerlo, porque lo que está sucediendo a nuestro alrededor actúa a modo de foco, concentra nuestra mirada, nuestro análisis y nuestra preocupación, y nos olvidamos de analizar cuestiones que pueden ser tan relevantes o más incluso que la que nos ocupa y afecta. Vivimos igual demasiado obsesionados y centralizados con los problemas de la deuda griega. En esa batería de datos, en esa multitud de cifras que aparecen publicadas en los periódicos en la mañana de hoy, cuando se habla de las caídas de los índices bursátiles en todas las bolsas de Europa, los problemas en la economía en la eurozona y también en Estados Unidos, pues se ha publicado esta misma mañana un dato que no pasa desapercibido, aunque por lo menos, o que no debe pasar desapercibido, que hace referencia al índice de gestores de compra de productos manufactureros en China. El dato ha caído del 49,9 en agosto al 49,4 en septiembre. ¿Esto por qué es preocupante? Bueno, esto es preocupante en primer lugar porque lo que se esperaba es un crecimiento hasta una escala del 52%, y ha sucedido todo lo contrario. Ello, en cierta manera, viene a indicar que hay una fuerte ralentización económica en China, debido fundamentalmente al debilitamiento de la demanda externa de productos chinos, fundamentalmente una demanda externa que proviene de nuestra economía, de la economía europea y la economía estadounidense. Esto es algo que ya vivieron en China antes o durante nuestra anterior recesión, la del 2008-2009, tras la crisis de Lehman Brothers. Lo lograron esquivar, pero la cuestión es: ¿logrará China esquivar esta nueva recesión de los países desarrollados? En cierta manera, ese dato me sirve para recordar el papel que ha ido jugando China en toda esta construcción del escenario que nos toca vivir, que no ha sido un papel eminentemente secundario, porque muchas veces hablamos de China únicamente como economía emergente, pero también en esta economía global interrelacionada ha jugado su papel en la situación que nos toca vivir. De hecho, hay algunos autores que hablan de el efecto China. ¿Cuál fue el efecto China? Pues ese tsunami comercial que inundó Occidente de productos chinos de bajo precio, en cierta manera contribuyó a, en la medida aunque fuera en una baja medida, contribuyó a parte de la situación que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Pues porque esos productos que llegaban de China, desde zapatos, ropa, lavadoras, ordenadores, productos industriales, lo que hizo pues fue provocar una contención de los precios de todos esos productos, tanto productos de consumo como en muchos casos productos incluso utilizados por las empresas, y esa contención de los precios pues fue la que animó a los bancos centrales occidentales a ejecutar unas políticas monetarias, como se denomina actualmente, superlaxas en los últimos tiempos, es decir, bajan los tipos de interés, o lo que se conoce coloquialmente, y he comentado también en algún otro post, dando inicio a la era del dinero gratis. Pues esas políticas monetarias fueron las que generaron la acumulación de burbujas en los activos peligrosos de lo que tanto hemos hablado y de lo que y que tanto gran parte de culpa tuvieron de la anterior crisis del 2008-2009. Al margen de esa inundación con productos de bajo precio, hay otro efecto que ha sido importante por parte de China
en las economías mundiales y que tiene un rol significativo en la actual crisis. Es lo que llama Ben Bernanke la superabundancia del ahorro en Asia. Las políticas desarrolladas, esas políticas desarrolladas por el gobierno chino generaron pues una superabundancia de ahorro, lo que llevó a las potencias emergentes a acumular 10 billones de dólares de reservas. De manera que todo ello pues ha venido a ir generando el escenario que nos toca vivir en estos momentos. A nadie escapa tampoco que en China preocupa la ralentización de su consumo. La tasa de consumo en China en la actualidad es inferior a la tasa de crecimiento del consumo en relación al Producto Interior Bruto existente en la década de los 90. De hecho, pues hay muchas universidades chinas en las que se están estudiando y haciendo tesis doctorales tratando de explicar cómo es posible, ¿no? Bien, es cierto que ha habido un crecimiento de su Producto Interior Bruto, pero no crece de manera proporcional la tasa de consumo. Bueno, hay diferentes teorías, tal vez la riqueza está demasiado concentrada en manos de unos pocos, tal vez la teoría que manejan otros autores que hablan de la no existencia de un estado de bienestar como el nuestro hace que muchos ciudadanos chinos tengan que ahorrar porque sus pensiones prácticamente no existen o porque la sanidad no funciona como tenemos en el sistema sanitario europeo y lógicamente pues tienen que ahorrar para sus problemas de salud que puedan tener el día de mañana. También es cierto que China, el gobierno chino ha movilizado frenéticamente la infraestructura y la producción pues para intentar ganar tiempo y contener esos 200 millones de trabajadores que han ido migrando desde las zonas rurales a las zonas industriales. Es decir, el gobierno chino también ha estado ganando tiempo en todo este escenario. De manera que esos problemas pues todos van apareciendo poco a poco en el escenario. Ese efecto, ese tsunami comercial por parte de China y ese efecto de convertirse en el prestamista del mundo, pues es lo que generó la era del dinero gratis para todos, incluidos a los países. Es decir, esos elevados niveles de deuda que tenemos en países como Italia, 1,8 billones. Pues ¿por qué? ¿Por qué se produjo todo eso? Pues en cierta manera, países como China inundaron el mercado con dinero para la compra de esa deuda soberana. De otra manera nos explicaría pues cómo pues un país como Grecia pudo vender bonos a 10 años a tan solo 26 puntos básicos por encima de los bonos alemanes, o incluso el caso nuestro de los españoles, que en un momento determinado pues vendíamos bonos a un precio más baratos que los precios de Alemania, como se dio en los momentos máximos del boom de nuestro país. De manera que la era del dinero gratis para todos pues también en cierta manera contribuyó a los problemas que tenemos en estos momentos con las deudas soberanas de los países, tanto en la zona euro como fuera de la zona euro, porque también esto le ocurre a Estados Unidos y también esto le ocurre al Reino Unido. China, en cierta manera, sí que ha esquivado la crisis anterior, pero claro, ¿cómo lo esquivó? Pues en cierta manera dando rienda suelta a un crédito a escala masiva. De hecho, China duplicó la proporción de préstamos desde por debajo del 100% con respecto al Producto Interior Bruto hasta más del 200%. Por debajo del 100% antes de la crisis de Lehman Brothers y superando en algunos momentos en los últimos tiempos, precisamente este mismo año, el 200% del Producto Interior Bruto. Esto es una locura porque, por ejemplo, cuando se produjo la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, cuando la crisis de la subprime, la tasa de crédito estaba solo en el 42% del Producto Interior Bruto, y exactamente igual pasó en Japón cuando el crash del Nikkei, esa tasa estaba en el 45%.
al margen de ese excesivo crédito, nos hemos encontrado en China con una burbuja inmobiliaria. La construcción de viviendas se está ejecutando a un ritmo del 10% del Producto Interior Bruto, y esa cifra no suena porque es la misma que teníamos en España a finales del 2006, cuando la burbuja estaba alcanzando su momento álgido. De hecho, ya se está viendo en China promotores inmobiliarios que no venden sus propiedades y que han comenzado pues con una reducción de precios, incluso con descuentos del 20%. De manera que tenemos que ser conscientes de los problemas económicos que está teniendo China. A pesar de su crecimiento, pues tiene una serie de elementos que han de ser analizados y tenidos muy en cuenta. De nuevo, vuelvo a ese comentario que he hecho del foco. Estamos muy centrados en Grecia. ¿Qué sucede con Grecia? Grecia está quebrada. Grecia debe únicamente 300.000 millones de euros. Hay que decirlo así, únicamente. Normalmente los promotores españoles deban más a los bancos españoles que esos 300.000 millones de deuda que tiene el país heleno. Y todo ello nos hace pues perder la cabeza y dedicar mucho tiempo a analizar ese gran problema, cuando probablemente se estén cociendo a fuego lento problemas de mayor magnitud en otras latitudes, y en concreto en China, donde estamos viendo que hay una tasa de inflación difícil de contener, y por otro lado estamos viendo una tasa de crecimiento que esa sí se está conteniendo. China se enfrenta, en cierta manera, a un cierto riesgo de esta inflación, porque nadie escapa en una economía global a las debilidades que tiene el sistema. Por lo tanto, ni China va a escapar a la crisis que tenemos entre manos, ni China es del todo inocente en esta situación, porque también desde China pues se critica mucho a las economías occidentales, como si ellos fueran a ser únicamente los grandes perjudicados por la situación de desenfreno que hemos vivido, y que en cierta manera va a afectar también a su economía. Como hemos dicho anteriormente, esta situación que vivimos en Occidente se debe a múltiples factores, y entre todo ese conjunto, toda esa batería de factores, también encontramos pues ese tsunami comercial de productos de bajo precio de China, que contribuyó como una gotita, o como medio litro, o como un litro en un garrafón, no lo sé, pero que contribuyó también a la generación de la era del dinero gratis, al contenerse la inflación y generar esas políticas por parte de los bancos centrales. Y al mismo tiempo nos hemos convertido no únicamente en los principales compradores de China, sino que somos los principales deudores. Al mismo tiempo ellos han ido comprando deuda soberana de nuestros países, inundando el mercado con los dólares de sus operaciones comerciales, y ello también ha contribuido pues en parte a la situación que tenemos. Pero en todo caso, y por concluir, no debemos dejar que la situación que vivimos en Europa nos haga concentrarnos demasiado en nuestros problemas internos, y estemos un poco al tanto de lo que sucede con China, ya que todo esto puede agravar aún más, si cabe, el escenario que nos va a tocar vivir a corto plazo. Todos nos acordamos del verano del 2008, se hablaba, ya se rumoreaba de una hipotética quiebra de alguna entidad financiera, hasta que en octubre llegó la crisis de Lehman Brothers. A partir de ese momento se fueron desencadenando acontecimientos que derivaron pues en una recesión global a lo largo del 2009. Estamos en una situación más grave, si cabe, porque la más que previsible quiebra de Grecia, sea una quiebra, sea una quita, sea lo que sea, pues va a generar, y está generando ya en el sistema financiero, unos problemas equiparables a los problemas que vivimos en el 2008, y que probablemente esos problemas pues vayan a ser, o las consecuencias vayan a ser más graves aún, si cabe, que las vividas a lo largo de 2009. En cierta manera, tenemos por delante un año de 2012 en el cual pues resulta difícil escapar a la recesión, y
y no sabemos cómo va a afectar a países como China. La anterior recesión, pues bueno, se sacaron diferentes conejos de la chistera y lograron esquivar de mejor o peor manera unas consecuencias más perjudiciales para su tejido económico, pero no sabemos lo que va a poder suceder. En todo caso, estar atentos, pero como decía al comienzo, no concentrar únicamente nuestra mirada en lo que sucede en nuestras bolsas, en nuestra economía o en la eurozona. Tenemos que ver lo que sucede a nivel global.